Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu Venga reino. tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Brenda. Pues bueno, nuevamente vamos a volver a tocar lo que es la voz pasiva. Les vuelvo a repetir, la voz pasiva es muy importante en el inglés, ¿ok? Y tiene que quedar bien lo que es la voz pasiva, ¿ok? Si tienen dudas, me dicen, y si voy muy rápido, también me dicen, ¿ok? Lo que quiero es que quede bien esto. En este cuadrito que están viendo, viene las formas de la voz pasiva, ¿sí? Y viene tense, que es tiempos, viene active, que es la voz activa, y lo que queremos aprender, la voz pasiva. Passive, equal, be, plus, past participle. Ok, bueno, empezamos con el presente simple. Observen bien cómo en una voz activa, mi oración es regularmente la que siempre utilizamos, ¿sí? Y ahí dice, a commit chooses the winner. Ok, ¿por qué tengo chooses con S, perdón? Bueno, ¿por qué? Porque estoy conjugando mi verbo, ¿ok? Recuerden que cuando utilizo el presente simple, yo conjugo verbos, ¿sí? Con she, con he, con it, ¿ok? Es cuando conjugo verbos. ¿Sí? Verbos que terminan con E, les aumento la S como es el de choose. O verbos que terminan con O como do, ES. Ok, siempre y cuando hable de she, de he y de it. ¿Qué va a pasar en mi voz activa? Les vuelvo a repetir. El verbo to be juega una parte importante en la voz pasiva. Y entonces, cuando yo hablo de un presente simple, lo que yo tengo que utilizar es mi verbo to be en mi voz pasiva. Y solamente voy a utilizar dos formas del verbo to be, que es is y es are. ¿Sí? Am no lo voy a utilizar, solamente voy a utilizar is y are. Y vuelvo a repetir, is es la forma singular y are es la forma plural. Y enseguida de eso, de ese verbo to be, mi verbo va a ir en pasado participio. Y es por eso que tengo chosen. El pasado participio de choose es chosen. Es por eso que ahí arribita donde dice the winner is chosen by a commit. Es por eso que ahí está la estructura que tienen que seguir. Dice passive igual be más past participle. Esa es mi base que tengo que utilizar en mi voz pasiva. Siempre tengo que utilizar verbo to be y mi verbo en pasado participio en mi voz pasiva. ¿Y por qué utilizo, vuelvo a repetir, is y are? Porque estoy hablando de un presente simple. ¿Sí? Ahora, abajito, dice present continuous. Mi oración que conocemos, más bien que ustedes conocen, siempre va a ir un verbo to be y un verbo con ing. Es por eso que tengo they are presenting an award now. Ellos están presentando un premio ahora. Por ejemplo, si yo digo que Joshua está jugando fútbol, diré Joshua is playing soccer now. Y entonces ahí estoy describiendo un presente continuo y es mi voz activa, ¿sí? Pero tomemos este ejemplo que tenemos ahí. They are presenting an award now. Ok, si yo lo quiero hacer en mi voz pasiva, checa bien cómo vuelvo a colocar mi verbo to be. Pero aquí observa bien. An award is being presented now.
tengo que respetar lo que es mi base. Mi base es mi verbo to be, que es is. Vuelvo a repetir, tengo que respetar mi base, que es is. ¿Por qué utilizo is? Porque estoy hablando de un premio que dice an award. ¿Ok? Y enseguida mi auxiliar va a ser being. Pero como estoy hablando de presente continuo, es que el verbo to be lo voy a utilizar con ing y va a ser being. Y enseguida mi verbo es en pasado participio. Y es que le agrego ed. Sí, vuelvo a repetir. Mi base va a ser mi verbo to be. En ese caso va a ser is. Enseguida tengo que tener mi verbo to be como auxiliar y en este caso, como estoy hablando de un presente continuo, le tengo que agregar ing y va a ser being. Y enseguida vuelvo a colocar mi verbo en pasado participio. Y ahí lo aumenté de porque es un verbo regular. ¿Sí? ¿O no? A ver, si alguien tiene dudas antes que pase al siguiente tiempo, díganme. ¿No hay dudas? No, profe. A ver, dime. No, digo que no. ¿No? Ah, perdón. Ok. Muy bien. Entonces, para que quede más claro, lo que va a variar en mi voz pasiva con presente continuo, lo que va a variar va a ser is o are. El que siempre se va a mantener va a ser being. Y al lado de being siempre va a ser un verbo en pasado participio. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el que va a variar va a ser is o are. Y enseguida de ellos va a ir a fuerzas, tiene que ir being. Y al lado de being tiene que ir mi verbo en pasado participio. ¿Ok? Bueno, sigamos con future. Vamos a tomar solamente un ejemplo. Dice, they will pick the best movie. They will pick the best movie. Y entonces, ahí tengo el uso de will. Y enseguida tengo mi verbo pick, que es recoger. Y entonces ahí mi base va a ser will. En el presente continuo había sido el verbo to be, is o are. En este caso, mi will va a ser, va a ser la base, se me fue un poquito, perdón. Will va a ser mi base, ¿ok? Will va a ser mi base y es por eso que cuando yo llego a mi voz pasiva, sigo manteniendo will. Igual que arriba en el presente continuo, al lado de will tiene que ir el verbo to be, que va a ser mi auxiliar. Y al lado de be, mi verbo va a ser en pasado participio. ¿Ok? Se sigue manteniendo la estructura de will, mi auxiliar be y mi verbo en pasado participio. Eso es hablando del futuro con will. ¿Ok? Ahora, cuando tengo el uso de be going to, el uso de el futuro con be going to, que es muy fácil. Brenda is going to study medicine the next year. Okay. O they are going to visit Mexico City the next year. Ese es el uso de mi futuro con el be going to. Y entonces mi base va a ser be going to y va a variar si va a ser is o va a ser are. Es por eso que mi voz pasiva del ejemplo de they are going to pick the best movie utilizo is. ¿Por qué? Porque estoy hablando solamente de una película, ¿ok? Y entonces mantengo is going to
Esa es mi base y al lado vuelvo a colocar mi verbo to be como auxiliar. Y al lado del verbo to be voy a colocar lo que es mi verbo en pasado participio. ¿Ok? Tengo que observar bien cuando tengo mi voz activa y me piden que la vuelva a mi voz pasiva, tengo que mantener mi base. ¿Sí? Y a fuerzas al lado de mi base tiene que ir el verbo to be. ¿Sí? Con el uso de will no hay problema, porque siempre va a ser will be. El detalle es cuando yo hable con be going to, que puedo utilizar is going to be o are going to be. ¿Sí? Esa va a ser mi variante entre los futuros. Con will siempre va a ser, ¿ok? ¿Dudas aquí? No, creo que no hay dudas. Bueno, no. Muy bien, en el pasado simple lo que habíamos visto las dos clases anteriores. En el pasado simple, pues voy a utilizar el pasado del verbo to be con el uso de was y el uso de were y mi verbo en pasado participio. Y ahí tengo, en mi voz activa, tengo they announced the winner's name. The winner's name was announced. Ok. Y entonces lo que va a variar en mi voz activa va a ser el uso de was o el uso de were. ¿Sí? Ahí va a ser. Y entonces, si ahí yo tengo una negación, diré ahí, they didn't, en forma negativa. El mismo lo voy a decir en forma negativa. They didn't announce the winner's name. Ok, they didn't. ¿Por qué didn't? Porque es mi auxiliar de pasado simple para negar. Ok, they didn't announce the winner's name. Ok, entonces cuando lo vuelvo a mi voz pasiva diré the winner's name wasn't o was not announced. Ok, si no vayan a confundir, si tengo didn't en mi pasado simple, en mi forma negativa va a ser wasn't o weren't. Wasn't o weren't. ¿Sí? No vayan a meterme didn't en mi voz pasiva. ¿Sí? En la voz pasiva no utilizo didn't. La negación va a ser wasn't y va a ser weren't. ¿Ok? Muy bien, sigamos. ¿Dudas? ¿No, no hay dudas? Creo que no va. Si hay dudas, me interrumpen, ¿ok? Enseguida tengo mi pasado continuo y el pasado continuo es como el presente continuo. Lo único que tengo es el uso de was y de were y enseguida vuelvo a tener lo que es mi verbo to be con ing. Si checan el pasado continuo y el presente continuo, lo único que cambia es el uso de el verbo to be como base. En este caso tengo were o puede ser was, pero lo que me va a mantener siempre en un continuo va a ser, tanto en presente y en pasado continuo va a ser being, y al lado de being va a ser mi verbo en pasado participio. Y interviewed, pues es un verbo regular, es por eso que tiene la letra ed. Muy bien. Seguimos en el presente perfecto. En el presente perfecto es lo que vimos al principio y que creo que al parecer me hicieron presentación y todo eso y creo que sentí que había quedado, ¿no? Sentí, ¿no? Pero de todos modos esto me va a ayudar o nos va a ayudar más bien a hacer un repaso y para recordar lo que es el uso del presente perfecto. En el uso del presente perfecto, perdón, pero hay alguien en sala de espera, Angie. En el uso de presente perfecto, a ver si me escuchas, Ciclali. Ciclali, en el presente perfecto, ¿qué es lo que utilizo como auxiliar? ¿Recuerdas? ¿El will? No, en el presente perfecto, lo que vimos Perfecto. Oh, perdón, perdón. al principio, El cuando les have o el comenté. has. Correcto, ¿no? En el presente perfecto, muchas gracias, Ciclali. En el uso del presente perfecto, lo que mencionaba Ciclali es cierto. Ahí mi auxiliar va a ser have o has, dependiendo de quién estoy hablando. Si hablo de she,
va a ser has. Si hablo de he, va a ser has. Si hablo de it, va a ser has. Y si hablo de I, you, they, we, va a ser have. ¿Sí? Y al lado de ellos, mi verbo es en pasado participio. Eso es hablando de presente perfecto en mi voz activa. Es por eso que tiene ahí, they have chosen the best movie. ¿Ok? Cuando lo vuelvo a mi voz activa, a mi voz pasiva, perdón, mi base se va a mantener, la que mencionaba Ciclali. ¿Voy a utilizar have o voy a utilizar has? Y al lado de ellos tengo que utilizar mi verbo to be. ¿Y por qué es been? Porque la estructura gramatical del presente perfecto me dice que al lado tanto de have y de has, enseguida mi verbo tiene que ir en pasado participio. ¿Y cuál es el pasado participio del verbo to be? Va a ser been. Y al lado de been, siguiendo la estructura del pasado participio, de la voz pasiva, pues mi verbo va a ser en pasado participio también. Entonces, lo único que va a variar es lo que mencionaba Ciclari, el uso de have o de has. Y al lado de ellos lo que siempre se va a mantener va a ser been. A been nunca lo voy a mover, nunca le voy a poner is o are o being. No, siempre va a ser been. El lado de been a fuerzas tiene que ir mi verbo en pasado participio. ¿Sí o no? ¿O dudas? ¿O lo vuelvo a repetir? Díganme. ¿Lo podrías repetir, por favor? Ok. Mencionamos que en mi voz activa, mi estructura gramatical va a ser un pronombre. En ese caso es they. Al lado de they, tengo que utilizar mi verbo auxiliar. Lo que mencionaba Ciclali va a ser have o has, dependiendo del pronombre. Has mencionaba que es para el uso de she, he and it. Y al lado de ellos, mi estructura gramatical me menciona que voy a utilizar mi verbo en pasado participio. Y al final voy a utilizar lo que es un complemento. ¿Sí? Esa es mi estructura gramatical en mi voz activa utilizando el presente perfecto. Pero cuando yo lo cambio a mi voz pasiva, lo que tengo que mantener es igual en los otros tiempos mi base. Y mi base es have o has, lo que mencionaba Ciclari, lo que le preguntaba. Pero al lado de have o de has, tengo que utilizar mi verbo to be como auxiliar. Pero la estructura del presente perfecto me dice que tengo que utilizar mi verbo en pasado participio. Y es por eso que tengo been. Mi auxiliar del verbo to be va a ser been. Y al lado de been voy a colocar mi verbo en pasado participio. ¿Sí? Lo que no se va a mover nunca va a ser been y al lado mi verbo en pasado participio. Lo único que voy a mover va a ser have o has, dependiendo del pronombre. En ese caso tengo the best movie has. Has, porque estoy hablando de una sola película. Si ahí estuviese escrito the best movies, utilizaría have. Y al lado de have o de has tendría que colocar a fuerzas por estructura gramatical been. Y al lado de been, cualquier verbo en pasado participio. ¿Sí, Marifer? ¿Sí era Marifer, va? Sí, profe, gracias. Ok. Y por último, en los modales. En los modals, modales conocemos can, tengo a could, ¿sí? Incluso puede ser would, puede ser will, puede ser may, puede ser might, puede ser must. Ok, todos esos modales, en este caso tengo el uso de can, es fácil, ¿no? I can play soccer. She can dance. Ok, y al lado siempre de can va a ir mi verbo, ¿sí? Y mi verbo va en forma normal, es por eso que yo tengo you can see the movie on DVD. ¿Sí? Y entonces, al igual que los otros tiempos, tengo que mantener mi base en mi voz pasiva.
Y es por eso que cuando esa oración la transformo a voz pasiva, vuelvo a colocar can. Y al lado de can, tengo que utilizar mi verbo to be. Y en este caso va a ser be. Y al lado de be va a ser mi verbo en pasado participio. ¿Se dan cuenta? El uso del modal es igual que el futuro con will. Se mantiene la base y voy a utilizar mi auxiliar del verbo to be en forma de be y al lado de ellos coloco mi verbo en pasado participio. ¿Sí o me fui muy rápido? No, profe, está bien. Ok. Si no hay dudas, seguimos. Ok. Ahora les voy a dar 5 minutos. Y entonces me van a escribir en su libreta, escriben venga tu reino, la fecha, y escriben este ejercicio, y ahí viene el tiempo que tienen que utilizar para describir lo que es la voz pasiva. Por ejemplo, viene el primero, dice simple present, viene mi verbo to be, perdón, viene mi verbo sí, y dice the award ceremony. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Dijimos que era is o era are. Awards son premios. ¿De cuántos premios estoy hablando? ¿De uno o de muchos? Si digo premios es plural, ¿no? ¿De muchos? De muchos. Y entonces tengo que utilizar are. Y al lado de are, que es mi auxiliar, tengo que colocar mi verbo en pasado participio. Y mi verbo en pasado participio del verbo sí va a ser sin. Lo único que le aumento va a ser la letra N. ¿Sí me entendieron? Sí. Ok. Tienen 5 minutos. Y los que, mientras que van escribiendo, los que me manden imagen al grupo ahí que tenemos, que nos creó Brenda. Muchas gracias, Brenda, que nos creó Brenda. Entonces ahí, cuando termine la clase y lo que están escribiendo en la libreta, y esto es en serio, ya llevan un punto para examen. Los que me envíen imagen de lo que estamos haciendo estos ejercicios, nos falta otro ejercicio. Los que me envíen imagen al WhatsApp, pero me escribe nombre, porque luego no me escribe nombre, tienen 2 puntos para su examen mensual de mayo, ¿ok? Los que ya me enviaron, por ejemplo, ahorita están haciendo estos ejercicios, le tomas foto, vamos a hacer otro ejercicio, le tomas foto, termina la clase, me envían la foto al grupo de WhatsApp, tienen 2 puntos, ¿ok? Para examen Hasta que mensual. termine la clase. Hasta que termine, después de que termine la clase, termina a las 12, a partir de las 12 hasta 12:15, 15 minutos. Porque pues nada más es tomar foto y me envían la imagen, ¿ok? Para 2 puntos. Para 2 puntos. Y los que no me envíen, tienen chance de enviármela por aula 24 horas. Son las 12, van a ser las 12, 12:30 por mucho está el video. Y van a tener hasta las 11 de la noche para enviármelo. Y los que me lo envíen, pues van a tener un punto. Y los que no me envíen nada, van a tener -1 punto, ¿ok? Aquí ya tengo la lista, quién está aquí adentro, ¿ok? Y de todos modos, los que lleguen a entrar a aula 24 horas también, ¿ok? Para que seamos parejos. ¿De acuerdo? Me van diciendo cuando terminen, ¿ok? Solamente tenemos 2 minutos más. Son 11:33.
Lo que tienen que ver bien es los tiempos. Hace rato mencionaba que cuando yo utilizo futuro, ¿cuál es mi base? Lo dijimos, ¿no? Es más, lo acabé de decir, mencionar hace ratito. Cuando tengo un modal, se mantiene mi modal y tengo que utilizar a fuerzas mi voz pasiva, que no se les olvide mi verbo to be. Al lado del verbo to be tengo que utilizar mi verbo en pasado participio. En el número 4 está muy fácil, es presente perfecto. Citlali nos ayudó a mencionarnos lo que es el auxiliar que dijo, y al lado de ellos mi verbo to be, y al lado de ellos mi verbo en pasado participio. Y en el pasado simple, pues es lo que hemos visto, ¿no? El uso del pasado simple del verbo to be, y al lado de ellos mi verbo en pasado participio. El primer verbo sí, pues ya se los di. El de choose lo vimos hace ratito. El de make ya se lo saben. Y el de give lo tienen al principio. Terminé, profe. Ok, muchas gracias. Me dicen si le puedo cambiar de diapositiva o aún no. Yo voy. Ok, Espere tantito. doy otro minutito más. Ahora, por ahí ya les envié a su correo electrónico el que están utilizando. Les mandé 2 cuestionarios. 2 dice blank quiz. Entonces les voy a pedir de favor que me los contesten igual. Y entonces los que me lleguen a contestar esto, pues mañana pues no habrá actividad, ¿ok? Los que me lo envíen, los que no, les dejaré una actividad por post, ¿ok? Están muy sencillitos, es acerca de la voz pasiva y es otro pequeño quiz que son 5 preguntas, igual está muy fácil. Y es muy poquito, son 6 o 11 preguntas en total. El correo que les dieron, el institucional, please. Y por ahí solamente les habrá llegado a algunos, es lo que todavía no entiendo muy bien. Les habrá llegado una liga. Le llegó como a 8, pero no sé por qué, si ya se dieron, son los únicos que se han dado de alta, o no lo sé, la verdad. Pero solamente tengo por ahí a Juan Martín, tengo a Ciclali, tengo a Saulo, tengo a Martín, donde ya aparece su nombre. Y a la hora que le di compartir esa liga, que es un juego para aprenderse verbos, entonces no me permitió enviárselo a los demás. No sé por qué, pero por ahí pregunto bien al profe Dani y se los vuelvo a reenviar. Pero esos 2 cuestionarios, please, eso sí me urgen. Si me ayudan, please, a contestarlos, se los agradezco bastante. Pues bueno, le voy a cambiar de diapositiva, ¿ok? Si no, nos gana la hora. Muy bien. En esta diapositiva, se dan cuenta, lo voy a hacer muy rápido. Dice deposit voice without an agent. La voz pasiva sin un agente. Se los mencionaba la otra vez que cuando utilizábamos el uso de by, entonces es porque es necesario tener quién me está realizando la acción.
pero no siempre lo voy a utilizar. Dice, the passive voice is used more frequently without an agent than without agent. La voz pasiva es utilizada más frecuentemente sin un agente que con un agente. Y ahí vienen algunos ejemplos. Y entonces cuando no tengo un agente simplemente es porque no es necesario y entonces no es necesario que yo coloque by. Se los voy a decir en español para que entendamos un poquito más. Es, si yo digo, ayer fui asaltado. O ayer fui asaltado. Ok. Si yo digo, ayer fui asaltado por un asaltante, pues creo que ya no es necesario, ¿no? Y se vuelve muy repetitivo y muy redundante la cosa, ¿no? Ayer fui asaltado por un asaltante. Pues es lógico que alguien que fue un asaltante fue un ratero quien me asaltó. Es por eso que hay a veces que no es necesario el uso de by con un agente, porque se vuelve muy repetitivo, muy redundante la información. Es por eso que se queda simplemente así. Pero si yo digo, estos chilaquiles fueron hechos. Ajá, estos chilaquiles fueron hechos. Y te quedas, pero ¿por qué, no? Por mi abuelita. Y entonces ahí tendré que utilizar a fuerzas by. Va a depender, sí, pero no siempre se utiliza el uso de by con un agente. ¿Sí? Sí, sí. Chequemos este ejemplo. Ok. En este, lo único que tienen que hacer es colocar, son dos oraciones y son ejemplos de cómo no es necesario utilizar el agent, el uso de by. ¿Sí? Y entonces, la primera, les voy a ayudar, mientras que van escribiendo. Dice, most American movies in Hollywood. Mientras que van escribiendo, a ver quién me va a ayudar. Ariadna. Ariadna, ¿en qué tiempo crees que esté Most American Movies in Hollywood? Presente, pasado, futuro. En pasado. En pasado. Por ahí vas, por ahí vas. Dice, la mayoría de las películas en Hollywood. Tienes el verbo make, hacer. ¿A qué suena? ¿Pasado o presente? La mayoría de las películas en Hollywood. ¿A qué te suena? ¿Pasado o presente? Presente. Presente. Ok, es presente. Entonces diría, most American movies, como es presente siempre, ¿qué verbo to be tengo que utilizar? Is o are. 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 Y enseguida tengo que utilizar mi verbo make en pasado participio. ¿Cuál es mi verbo de pasado participio de make? Made. Made. Fácil. Número 2. A ver, veo quién está dentro. Está fregoso. Vamos a preguntarle a Mai. Mai, ¿sí me escuchas? Yes, teacher. Ok. Mai, la segunda. ¿En qué tiempo crees que esté? Dice, let's get some popcorn. Vamos a conseguir un poco de palomitas. It's fresh. Está fresco. Eat right now. Si tiene now, cuando vean siempre la palabra now, ¿qué significa now? Ahora es en present continuous. Correcto. Es en presente continuo. Present continuous. Y entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué verbo? Mi verbo to be es mi base, decíamos, ¿no? En el presente continuo. ¿Qué utilizaré? Is o are. Sería
Tengo it. ¿Cuál ¿Y? is? Y decíamos que al lado de mi base del verbo, del presente continuo, del verbo to be, mi verbo va a ser being. Ujú. Al lado de being, mi verbo va a ser en pasado participio. Entonces, make, ya habían dicho que era made, ¿sí? Yes. Perfecto, muy bien, May. Gracias. Muy bien. ¿Sí quedó o tienen dudas, chicos? Sí, profe. Todo bien. Sí. Creo que Ok, todo bien. thank you. Vamos a hacerlo más rápido porque me va comiendo el tiempo. Muy bien. En el otro decíamos que era sin el uso del agente. Y en este cuadrito es el uso de un agente. Pero simplemente lo que utilizamos es el uso de by. Y como les mencionaba, es porque es necesario a veces saber quién está realizando la acción. ¿Ok? Veamos ejemplos. Y ahí, si se dan cuenta, en todas tengo el uso de by, porque es necesario saber quién realizó la acción. ¿Ok? Y ahí está muy fácil, porque lo único que tienen que utilizar es el uso de was o de were. Dice, fill in the blanks with the passive voice of the verb in parentheses. Use the past tense. Utiliza el pasado simple. Y entonces en todas, de la 1 a la 6, tienen que utilizar el uso de was o de were. Y mis verbos tienen que ser en pasado participio. Les voy a ayudar para que lo hagan más rápido. El primer verbo es un verbo regular. Y los verbos regulares les aumento la letra D. Pero cuando terminan con E, lo único que le agrego es D. ¿Sí? En mis verbos regulares. Si no terminan con E, les agrego la ED, ¿ok? Eso es en mis verbos regulares en pasado participio. Entonces, el primer verbo es regular, el segundo es regular y el 6 es regular. 1 regular, 2 regular y 6 regular. El número 4, make, ya lo vimos ahorita varias veces. Y el 3 va a ayudar a alguien a recordar cuál es el pasado participio de. Apareció Angie. Angie, ¿cuál es el pasado participio de write? En el número 3. Is wrote. Ese es pasado simple. Por ahí vas. Te pasa el pasado participio. Writing. Ándale. Written. Ah, Written. Written. Estás bien. Written. Nada más que written lleva el doble T y lleva la N, ¿no? Es written con doble T, ¿ok? Y termina con N. Muy bien. Y creo que por ahí anda. Vamos a preguntarle a Joshua. No he escuchado a Joshua hoy. Joshua, ¿cuál es el pasado participio de think? Está Joshua. Ok, Joshua. Marijo, pasado participio de think. No está Marijo. Jessie, pasado participio de think. Ya, Así teacher. está. Sorry. Ok. No te preocupes, Marijo. Profe, ¿Sí? Think es como el de, a ver si se acuerdan, suena como canción. Run es el presente de correr. Ran Profe, es el pasado. Sí, dime. ¿es sung? Sung, correcto. Suena como canción. Run, ran, sung. Ese es en el verbo correr. Y en este es sing, sang, profe, sung. Muy bien. profe. Mande. Dice Joshua Dime. que no le pregunte por ahora porque no puede activar su micrófono. Ah, sí, veo que está hablando, pero no puede hablar. Sí, eso mismo me Correcto. pasa a mí. No se preocupen. Muy bien. Entonces es sunk. ¿Sí? Sunk.
¿Listo? Porque creo que ya no me va a dar tiempecito. Ok. ¿Le puedo cambiar? No, todavía no. Ok. Profe. Mande, dime. Ah, bueno, es que quería saber si podría ponerle la diapositiva 6, me parece, pero ahorita, Ok. en Sí. lo que copia, por favor. ¿La diapositiva 6? Sí, pero ahorita, porque creo que Brenda no sé quién está copiando, entonces, ahorita. Sí, no te preocupes. Si no, ahorita terminamos y mientras que damos gracias, me regreso a las 6. Vale, gracias. Ok, thank you. Ya, si quieren, ya pueden pasarle. Gracias. Gracias, Brendita. Eres un amor de Ok. persona. Sigamos con la última parte. Y la última parte son más ejercicios. Pero creo que ya no nos va a dar tiempo porque son 11:51. Ok, este ejercicio lo ven en el video y entonces lo hacen, ¿ok? Pero hasta el anterior, quien me mande imágenes del ejercicio, de los ejercicios, perdón, que acabamos de hacer, 2 puntos, ¿sale? De 12 o terminando esto de 12 a 12:15. Y los que me lo envíen vía aula 24 horas, 1 punto. Los que no me envíen nada, menos 1 punto para su examen mensual, ¿ok? Y ahora, este último ejercicio, los que me lo envíen durante el día de hoy, pero solamente me envían los que están en clase. Los que me envíen por aula 24 horas durante el día de hoy, tienen un punto en su examen trimestral, o más bien en su calificación trimestral, ¿ok? En su calificación trimestral, que me envíe los ejercicios del 1 al 6, tienen un punto en su calificación trimestral, ¿ok? De acuerdo, pero lo ven en el video, ¿ok? Teacher, ¿va a publicar Sí, una tarea para que ahí se la mandemos? sí, la voy a publicar ahorita como 12:30, la publico más o menos mientras que me baje el video Y y ya ahí pueda solamente publicar. tenemos que entregar este ejercicio. Ese ejercicio correcto. Los demás por el grupo. Los demás por el grupo, terminando los que acabamos de hacer, eso sí por el grupo, ¿sale? Me mandan foto, me la envían, ¿sí? Ok, pues, thank you, dice Snoopy. Muchas gracias, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Antes que terminemos esto, me voy un poquito para atrás. Vieron la diapositiva 6. Ahí está la diapositiva 6. No, entonces era la... Es que, a ver, muévale hacia un número mayor, o sea, que yo no Mayor. sé cuál era. A ver, desde el Esa, principio. no. Masfer, yo tengo las diapositivas, ¿las quieres? Por favor, Majo, Sí, te las mando al rato. Ah, bueno, ahorita pues. gracias. Ok. Hice cálculos mal entonces, porque no las 6. Pero ahorita ya que me lo mande Majo, se lo agradeceré. Ok. Gracias, Majo. Thank you so much. Pues bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Ahorita en media hora subo el video para que me envíen este último ejercicio. No hay dudas y les encargo también lo que esté en su correo electrónico. ¿Ok? Pues les agradezco bastante y cerramos esto con una oración y a ver si Citlali nos ayuda a
Más bien, vamos a pedirle a Eduardo Fragoso a ver si nos escuchan a que cierre con la oración. Please. Ok, gracias, Fragoso. No, Te escuchamos. espere. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.